La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de este su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir la palabra diaria hoy. Leo en el libro de Números, capítulo 11, del verso 1 en adelante, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Este texto que acabamos de leer es un texto maravilloso como toda la palabra de Dios, pero el final del texto leído dice que la ira de Dios se encendió contra Israel, se encendió contra su pueblo. Es decir, que Dios estaba airado no contra las naciones paganas, no contra los pueblos idólatras, no contra Sodoma y Gomorra, sino que estaba airado con su pueblo. Ahora, ¿qué despertó la ira de Jehová? Porque de seguro usted no quiere despertar su ira. Dice la Biblia que Él es como el fuego consumidor. Y precisamente se nos dice acá que surgió un nombre sobre aquel lugar donde Israel se encontraba en ese momento, y fue el nombre de Tabera, que significa en el idioma original incendio, porque se encendió la ira de Dios contra su pueblo. Repito, no contra Egipto, no contra Babilonia, no contra las naciones vecinas, se encendió contra su pueblo Israel. Ahora, ¿qué encendió la ira de Dios? ¿Qué es aquello que despierta la ira del Señor? Entonces usted seguramente me dirá, por supuesto que es el pecado. Y claro que sí, pero ese pecado lo está cometiendo su pueblo. El pueblo que Él sacó con mano poderosa y brazo extendido para llevarlos a la tierra prometida. Y venimos desarrollando el entender que en nuestra vida hay diferentes etapas. Si hablamos desde el punto de vista humano, tenemos la etapa de la niñez, luego viene la etapa de la adolescencia, luego la etapa de la madurez y luego la etapa de la vejez. Ahora, cada una de esas etapas tiene que ser vivida y también disfrutada de la manera correcta. Porque si no, entonces viene el cambio en las etapas. No sé si usted alguna vez ha conocido a alguien que ya siendo una persona adulta se comporta como un adolescente, o un niño que quiere comportarse como un adulto. Así que no es ninguna gracia cuando decimos, bueno, es que yo cuando tenía 8 años, 10 años, ya tenía las responsabilidades de ser cabeza de casa. Eso nosotros normalmente lo decimos como alguien que ha alcanzado madurez, pero déjeme decirle que no es madurez. Eso lo que quiere decir es que se adelantó a una etapa de su vida. Y sucede que esa vida entonces será tergiversada de su propósito original. Y no podrá ser entonces disfrutada ni tampoco administrada de la manera correcta. Porque cada etapa tiene que ser vivida de acuerdo a el momento en el que me encuentro.
Fíjese bien que esto se aplica también en algo tan maravilloso como lo es el matrimonio. Para poder llegar al matrimonio, primero tiene que haber una etapa de conocimiento entre aquellos que se han de hacer novios. O sea que no es ni siquiera como las personas que no conocen al Señor, no conocen los principios de la palabra de Dios, que entonces vienen hoy, establecen un noviazgo, mañana otro, pasado mañana otro, en el diferente tiempo, no, porque no prosperó el noviazgo, no prosperó nuestro conocimiento, no. Lo que ocurre es que nos saltamos una etapa. Sucede que esas personas que dentro de la iglesia entonces han tenido novios y novias en cantidades, es porque sencillamente no han aprendido a administrar las etapas de su vida. Porque antes de llegar a un noviazgo, que ese noviazgo va a llevarlos a un matrimonio, antes del noviazgo tiene que haber un conocimiento. Tiene que haber un periodo de amistad donde las personas se conozcan. Luego de conocerse y ver que son compatibles, que no solamente es una atracción física, sino que hay cosas compatibles, entonces vamos a ir al noviazgo. Porque cuando estemos en el noviazgo nos vamos a conocer aún mejor, pero ya en el noviazgo tenemos la mirada puesta en el matrimonio. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando esas etapas se saltan, entonces la persona o está teniendo novias y novios por todos lados y termina dañando el mismo testimonio del evangelio, o termina casándose con alguien que no conoce. Y entonces después, aunque en el matrimonio llegamos a conocernos en la totalidad, sin embargo el noviazgo es un avance, donde las personas pueden decir, bueno, sí es la voluntad del Señor que nos casemos porque he visto el fruto de esta persona, de este creyente, de este mi hermano, de este mi hermana, y entonces ahora podemos llegar a una unión matrimonial. Ahí cuando estoy hablando de hermanos no me estoy refiriendo al término biológico, sino me estoy refiriendo al tema espiritual, porque debemos unirnos en un yugo igual y no en uno desigual. Entonces tiene que ser compatible aún nuestra fe para poder entonces ser próspero en todo lo que emprendamos. Si se salta la etapa del noviazgo o se apresura, entonces lo más seguro es que las fisuras en el matrimonio se verán. ¿Se da cuenta entonces? Cada una de nuestras etapas tiene que ser vivida de la manera correcta, de la manera en que Dios lo está permitiendo, de la manera en que Dios nos lo está regalando. Por eso dice la Biblia que debemos ser administradores de los misterios de Dios. Ahora nosotros administramos lo que el Señor nos entrega. El Señor nos entrega el tiempo y cada etapa de nuestra vida, la cual tiene que ser bien administrada. Somos mayordomos de algo que el Señor nos ha entregado. Ahora, muy bien, entonces si yo logro comprender este tema de las etapas, también comprendo que hay momentos en mi vida que voy a vivir, voy a aprender y luego tengo que subir el escalón. Tengo que avanzar y no puedo permitir que en aquella etapa que viví mi corazón se contamine o mi corazón quede afectado por lo que viví, porque solo los de limpio corazón verán a Dios. Entonces ya hemos dicho que también puede ser que yo esté en una etapa donde estuve en un desarrollo en mi congregación, pero después el Señor me llama a ocupar otro trabajo. Entonces allí, en esa etapa que voy a avanzar, también tengo que ir en paz con aquella etapa anterior que viví y no vivir del pasado. Oiga esto, es muy importante entender que no puedo vivir de lo que ya pasó. Fíjese lo que tenemos frente a nosotros. Un texto maravilloso de la palabra de Dios y como ya decimos, Dios está airado con su pueblo. La ira de Dios se enciende contra Israel y por eso recibe ese nombre el lugar donde se desarrolló aquel acontecimiento. Ahora, ¿por qué la ira de Dios se ha encendido contra ellos? Es que al leer el texto nos damos cuenta con que este pueblo se empieza a quejar a oídos del Señor porque ellos recuerdan una etapa que ya pasó. Esa etapa que ya había pasado era la etapa donde ellos estuvieron en la tierra de Egipto. Y oiga, cuando nosotros vivimos de etapas pasadas, menospreciamos y no valoramos la etapa presente. Lo voy a repetir.
Cuando nosotros vivimos de las etapas pasadas, menospreciamos o no valoramos la etapa presente. Porque comparamos la etapa presente con el pasado y no nos damos cuenta que el pasado ya pasó. Y haya sido bueno o haya sido malo, la enseñanza que me dejó, ya yo debo administrarla para vivir mejor el presente y el futuro. Pero no puedo estar comparando el presente con el pasado, porque eso me va a llevar a menospreciar el presente y creer que el pasado fue mejor que este presente que estoy viviendo. Esto es algo natural del ser humano, pero como usted y yo somos llamados a no vivir de forma natural, sino de manera espiritual, entonces nosotros debemos dar a cada cosa su valor. Entonces, por ello, en nuestra meditación anterior decía que la Escritura nos da el mandamiento de que no comparemos el presente con el pasado, porque cuando hacemos eso es una falta de sabiduría. Ahora, ¿dónde está la falta de sabiduría? Entender que yo adquiero el conocimiento pasado, pero ahora debo seguir avanzando. Y en esta etapa presente tengo que valorar, tengo que desarrollar y trabajar con lo que tengo en este momento y no con lo que pasó. El Dios nuestro, dice la Biblia, que en una revelación en su gloria divina, dice que habían unas ruedas, había una serie de símbolos, pero lo que nos llama la atención es que dice que andaban siempre hacia adelante, esas ruedas se movían hacia adelante y nunca se detenían ni se volvían hacia atrás. Entonces nosotros siempre hablamos acerca de la importancia de perseverar, permanecer, pero es muy importante no volver a etapas que ya fueron superadas, porque hacer eso es algo que enciende la ira de Dios. Y repito, no es contra las personas que no conocen a Dios, es contra su pueblo. Porque el pueblo perece porque le falta el conocimiento. Ahora, permítame ir a una pregunta muy directa. ¿Cuántos de nosotros comparamos el presente con el pasado? Creo que somos tentados todos los días a hacerlo. La Biblia dice en los versículos que acabamos de leer que había una gente extranjera que se había mezclado con el pueblo de Dios. Y ellos fueron los que comenzaron la queja y la comparación del presente con el pasado. Y dice que el pueblo se dejó llevar por ese comentario y allí viene su enfrentamiento con Dios. ¿Se está dejando usted llevar por las personas que le rodean, por su familia, por toda nuestra sociedad que apunta a comparar siempre el presente con el pasado y a decir que el pasado fue mejor que el presente? Pues el pasado no fue mejor que el presente. Eso es una sobreestimación de lo que realmente pasó. Acá dice que el pueblo se quejaba diciendo, nos acordamos cuando estuvimos en Egipto y comíamos nuestro pan de balde, es decir, gratuitamente. Y habían ollas de carne, y habían melones, habían hortalizas, habían una cantidad de bendiciones que teníamos. Ahora, eso no era verdad, porque ellos no comían su pan de balde. Ellos estaban siendo esclavizados y martirizados en la tierra de Egipto. Entonces, si nosotros, Dios nos permitiese, que no lo va a hacer, volver en el tiempo al pasado, usted se va a dar cuenta que el pasado también tenía cosas muy difíciles. Y si hoy en día las cosas se ven más difíciles y hoy en día las circunstancias son más duras que antes, permítame felicitarlo, porque eso indica que ya usted se encuentra en un nivel de resistencia y de enfrentar las cosas como antes no la tenía. Y que ahora en este nivel el Señor lo lleva a vivir en estas circunstancias, porque en estas circunstancias ya usted está capacitado para salir victorioso. Es decir, como siempre me gusta hacer referencia, no vamos a estar en cuarto año de bachillerato y el Señor nos va a mandar un examen de nivel universitario. ¿Por qué? Porque el Señor es justo y fiel y ninguno será tentado más de lo que puede soportar. Y si en estos momentos estamos viviendo esta etapa de la historia, entonces no se deje llevar por cosas como las que vi en estos días en las redes sociales, donde decía que habiendo
Ha habido tantos momentos de la historia hermosos, teníamos que nacer en este tiempo. Eso es lo que indica la falta de sabiduría. Porque si Dios le permitió estar en este tiempo, es porque usted y yo, fortalecidos en Él, anclados en Él, podemos hacer frente a todo lo que nos ha tocado vivir. Porque ya estamos preparados para este momento. Como se le dijo a Esther, para este momento Dios te ha preparado. Para este momento Dios nos ha preparado. Este momento histórico tan duro y difícil que nos encontramos viviendo, no lo vivieron nuestros padres, no lo vivió Moisés, no lo vivieron nuestros abuelos, lo vivimos nosotros, porque nosotros estamos en el nivel de poder soportarlo. Porque el Señor nos ha llevado al fortalecimiento en nuestro interior, y si falta la fortaleza, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Entonces, si usted no valora el presente, vivirá del pasado. Eso ocurrió con Israel. Siempre se quejaban de las cosas que habían dejado atrás. Al compararlas con el presente, querían volver atrás. Y entonces volver atrás no solamente es desear las cosas del mundo, sino también es dejarse influenciar por el mundo, de tal manera que veamos que en el pasado todo era perfecto y todo era maravilloso. Si hubiese sido perfecto y maravilloso, Dios lo hubiese dejado allá, pero Dios lo trajo ahora al presente, porque todas las experiencias que usted adquirió y la formación que adquirió le van a ayudar a salir victorioso en cada circunstancia de día en día. Qué maravilloso cuando entendemos esta gran verdad. Pero hoy quiero dejar el espacio abierto para una siguiente meditación. Y es que quiero llevarlo a que entienda algo. Ellos dijeron, ahora nosotros no tenemos actualmente nada más sino este pan tan liviano. Menospreciaron lo que Dios le había entregado. Y hay algo que quiero llamar su atención. Cuando oiga esta meditación, vaya al libro de Números otra vez y lea versículo por versículo y se va a dar cuenta con que hay unos versículos que pareciesen que se pudieron haber dejado un poco más adelante o un poco más atrás, pero Dios en su perfección lo dejó donde estaba. Dios viene hablando de que el pueblo se ha levantado contra él, ha murmurado contra él, se han quejado contra Moisés, pero ahora después se nos da la descripción de cómo era el maná. ¿No le parece que eso está como un poquito allí fuera de lugar? Debería seguir todo el relato para nosotros entender que este pueblo ha despertado la ira de Dios. Pero no, es que allí exactamente esos versículos encajan a la perfección. Y es lo que nos va a servir de antesala para nuestra siguiente meditación. Es que dice que el pueblo se levantaba y había caído como un rocío. Y ese rocío era el maná, y se nos detalla que el maná no era pan ya hecho, sino que era como la semilla de culantro. Era algo que tenía un sabor a miel y parecía el gusto suave del aceite. A eso sabía el maná, pero se nos dice literalmente que el pueblo lo majaba con morteros, lo molía y de eso hacía la harina y de eso hacía el pan. Pero usted dirá, ¿y por qué ese relato allí? Yo también me hacía la pregunta y entiendo que exactamente se encuentra este relato donde tiene que estar, esta descripción del maná. Porque yo debo entender que en el presente, oiga bien, en el presente, Dios me ha entregado cosas que tal vez si yo las comparase con el pasado, prefiriese las del pasado. Pero es que yo no voy a trabajar con el pasado. El pasado ya me dejó la experiencia, como dije hace un momento. Pero ahora en el presente, lo que aprendí del pasado me va a servir para trabajar con lo que Dios me entrega hoy. Porque cada día Él entregaba el maná. Porque cada día Dios nos da bendiciones que muchas veces no valoramos porque tenemos que trabajarlas primero. Oh, gloria a Dios, si puede entender eso, mi amado oyente. Tenemos que trabajar con lo que Dios nos ha entregado. Nos ha entregado un hogar. No es perfecto, pero tienes que trabajar con ello. No te dio lo anterior. Tal vez tuviste fracasos matrimoniales anteriores o de pareja. Ahora tienes uno que el Señor te ha entregado. Tienes que trabajar con este. Ese esposo que te entregó,
esa esposa que te entregó, esa es la semilla que el Señor ha entregado. Semilla no es dinero, semilla es lo que se va a convertir en algo glorioso. La semilla de culantro se volvía algo, como la semilla de culantro se volvía en algo sabroso al paladar. Usted puede sacar gusto de su hogar, gusto de ese esposo o esposa que aunque no es perfecto, sin embargo fue la semilla que Dios le dio. Ahora, ¿qué falta? Trabaje en ella, en oración, con testimonio, con dedicación, con amor. Usted puede sacar algo tan gustoso como la miel y con tanta unción como el aceite. La miel representa el gusto y el aceite a la unción. La bendición está con lo que tienes. Tal vez estuviste en una congregación mucho más ordenada y mucho más avanzada y perfeccionada de la que te encuentras ahora. Pero en esta que estás ahora es la semilla que Dios te dio. Trabaja en ella. Muele, trabaja, dedícate, ora, pon tus talentos a funcionar y verás que se vuelve gustosa tu bendición y se vuelve ungida en bendición, porque Dios bendice aquello que te entregó. No te entregó los hijos perfectos que tal vez tú pensabas, pero con esa semilla puede salir algo gustoso y con la unción y bendición del Señor. Igualmente puedo decir en cuanto a este tiempo y nación en que nos encontramos. Donde quiera que usted esté, en cualquier lugar del mundo que esté, ahora allí donde está, eso es lo que tienes. Trabaja en ello. Dedícate bajo la unción del Espíritu Santo a sacar algo gustoso de eso que tienes frente a ti. No te quejes del pasado, ni vivas anclado en el pasado. Porque si vives en el pasado, la ira de Dios es el producto de ello, porque no estás de acuerdo con Él. Se oye duro, pero no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, pero esa bendición que va a estar en nosotros es solamente si nosotros estamos de acuerdo con Él. Y el Dios nuestro, recuerde que es el gran yo soy, el eterno. Yo soy Jehová, no el que fue ni el que seré, el que soy. Dios está en el presente. El pasado ya trajo su propia bendición o aflicción, ya pasó. Ahora trabajemos con lo que Dios nos ha entregado. Nos entregó este tiempo, nos entregó la nación en que estamos. Trabajemos en ella, con oración, con la unción del Espíritu Santo. Y podremos sacar el gusto y podremos ser alguien que realmente vive agradecido en vez de quejarse tanto. ¿Qué son las quejas? Son el producto de nuestra inconformidad. Las quejas son el producto de comparar la etapa presente con la pasada. Y eso no viene de Dios. Lo aprendimos de los extranjeros que se ligaron con nosotros. Es que nos dejamos permear por lo que nos rodeaba. Nos dejamos envolver por las influencias comunicacionales y todo lo que este mundo señala en decirnos que el tiempo anterior fue mejor que el presente. Pues yo digo, ya aquella etapa la viví, ahora esta también la viviremos con la unción y con la bendición del Señor y sacando gusto en ello. Solo tenemos que trabajar un poco más, pero ya Dios también nos dio las fuerzas y la capacidad para realizar ese trabajo. El Señor nos dio el talento, ¿recuerda? Ese talento había que convertirlo en más talentos. El Señor nos ha entregado lo que tenemos, sea hogar, sea hijos, sea nación, sea congregación, sea la vida personal, sea el trabajo o la etapa en que te encuentres ahora. Trabájala, que esa semilla aparentemente menuda e insignificante se va a convertir en un pan de bendición donde disfrutarás tú y todos aquellos que el Señor traiga a sentarlos a tu mesa. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo. Y recuerde, no comparar esta etapa con la pasada. Esta etapa solo necesita más trabajo en el nombre de Jesús. Le invito a que oremos. Allí donde está, unámonos en oración, pidiendo al Señor que nos perdone si en algún momento hemos hecho la comparación que hace
que Él no pueda trabajar en nosotros lo que Él quiere hacer. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando comparamos la etapa actual con la pasada. Señor, ya entendemos por tu palabra que no te agrada. Te pedimos pues, Señor, en esta hora, perdón y sabiduría, desarrollo en nuestra capacidad para, Señor, trabajar en lo que tú nos has entregado y así obtener tu bendición. Señor, ayúdanos a vivir en tu acuerdo, de acuerdo contigo, Señor, viviendo en el presente, trabajando en la bendición entregada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Le invito a que visite nuestro canal en YouTube, o puede suscribirse a él también, y allí recibir muchas más de las prédicas que el Señor nos ha permitido presentar de esta manera. También puede hacerlo en Facebook bajo el nombre Berry Xaviedo, el canal La Palabra Diaria Berry Xaviedo, o también pedir ser unido a nuestro grupo en WhatsApp si este mensaje llega hasta usted y quiere recibirlo vía WhatsApp diariamente. Entonces pida ser afiliado a nuestro grupo La Palabra Diaria y de esta manera la recibirá cotidianamente en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga grande y poderosamente en Jesucristo y seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque entonces seremos realmente bienaventurados.